Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas quienes se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube o bien se integren al grupo de Facebook El Baúl del Artista, donde podrán encontrar los materiales que vamos revisando. Recuerden que pueden hacer sugerencias sobre lecturas que les gustaría escuchar en este espacio o simplemente seguir los videos y compartir los enlaces con el hashtag El Baúl del Artista, de tal manera que este material viaje lo más posible y llegue a donde tenga que llegar. El día de hoy vamos a continuar con la lectura de esta novela del autor italiano Paolo Giordano, La soledad de los números primos. Este es nuestro fragmento número 12 y como está siendo habitual, en la descripción de este video dejaré el enlace de los fragmentos anteriores. 33. Después de comer, Alberto y Matías bajaron al subsuelo, donde siempre era la misma hora, y el paso del tiempo se medía por la pesadez de los ojos, llenos de la luz blanca de los fluorescentes del techo. Entraron a un aula vacía y Alberto se sentó en la cátedra. Estaba macizo, no gordo, aunque Matías tenía la impresión de que su cuerpo se hallaba en constante expansión. Desembucha y empieza por el principio. Matías cogió una tiza y la partió por la mitad. Una partícula blanca fue a depositársele en la punta de uno de los zapatos de piel, los que había calzado el día que se doctoró. Consideremos el caso en dos dimensiones, dijo, y empezó a escribir con su bella letra. Comenzó en la esquina superior izquierda y llenó las dos primeras pizarras. En la tercera, apuntaba los resultados que más adelante necesitaría. Aparentaba haber hecho aquella operación 100 veces, pero en realidad era la primera. A ratos se volvía a mirar a Alberto, que asentía serio, esforzándose por seguirlo. Matías terminó al cabo de más de media hora, recuadró el resultado final y escribió al lado QED, como hacía de estudiante. La tiza le había secado la mano, pero él no se dio ni cuenta. Las piernas le temblaban un poco. Se quedaron contemplando aquello un rato. Luego, Alberto dio una palmada que resonó como el restallar de un látigo y saltó de la cátedra, con lo que casi se cayó, pues de tenerlas tanto tiempo colgando, las piernas se le habían dormido. Le puso la mano en el hombro. Matías la notó a la vez pesada y tranquilizadora, y le dijo, esta noche cenas en mi casa, y nada de peros, esto hay que celebrarlo. Matías sonrió un poco. Bueno, borraron la pizarra, procurando que no quedara ni rastro de lo escrito. En realidad, tampoco lo habría entendido nadie, pero celaban aquel resultado como si fuera un valiosísimo secreto. Salieron del aula y Matías apagó las luces. Luego, subieron la escalera uno detrás del otro, cada cual saboreando a solas la modesta gloria de aquel momento. Alberto vivía en una zona residencial idéntica a la de Matías, solo que en la otra punta de la ciudad. Matías hizo el trayecto en un autobús casi vacío, con la frente apoyada en el cristal. Lo aliviaba el contacto de aquella superficie fría que le recordó la venda que su madre le ponía a Miquela en la cabeza cuando por las noches le daba el ataque y empezaba a temblar y rechinar los dientes. Era un simple pañuelo humedecido, pero bastaba para calmarla. Ella quería que se lo pusieran también al hermano y con los ojos se lo pedía a su madre. Él se tumbaba entonces en la cama y allí se quedaba hasta que su hermana dejaba de retorcerse. Se había puesto chaqueta negra y camisa. Iba duchado y afeitado. En una licorería donde nunca había entrado, compró una botella de vino tinto que eligió por su elegante etiqueta. La dependienta la envolvió en papel de seda y se la entregó en una bolsa plateada. Bolsa que ahora hacía oscilar adelante y atrás mientras esperaba a que le abrieran. Con el pie, colocó la esterilla de modo que su perímetro coincidiese exactamente con las rayas del suelo. Acudió a abrir la mujer de Alberto, que, sin hacer caso de su mano tendida ni de la botella, lo atrajo, le dio un beso en la mejilla y le susurró al oído. No sé lo que habréis hecho, pero nunca había visto a Alberto tan contento. Pasa. Matías se aguantó las ganas de frotarse la oreja contra el hombro. Albi, gritó ella hacia otro cuarto,
o hacia el piso de arriba. Es Matía. Pero en lugar de Alberto, por el pasillo apareció su hijo Philip, al que Matía conocía por la foto que su amigo tenía en su mesa y en la que se lo veía a los pocos meses de nacer, redondo e impersonal como todos los recién nacidos. Nunca se le había ocurrido que hubiera crecido. Algunos rasgos de los padres iban asomando claramente en el pequeño: la barbilla puntiaguda de Alberto, los párpados caedizos de la madre. Matía pensó en el mecanismo cruel del crecimiento, en aquellos blandos cartílagos que mudaban imperceptible pero inexorablemente, y pensó también, aunque solo por un instante, en Miquela, cuyas facciones habían quedado fijas para siempre desde lo del parque. Philip se acercaba montado en un triciclo, pedaleando como un loco. Al ver a Matía, frenó en seco y se quedó mirándolo alarmado, como si lo hubieran sorprendido haciendo algo prohibido. Su madre, desmontándolo del triciclo, lo alzó en brazos y empezó a besuquearlo. Ven aquí, bicho. Matías le dirigió una sonrisa forzada. Los niños lo incomodaban. Pasa. Nadia ya ha llegado, dijo la mujer de Alberto. ¿Nadia? Ella lo miró extrañada. Sí, Nadia. ¿No te lo había dicho Albi? Pues no. Hubo un momento de embarazo. Matías no conocía a ninguna Nadia. Se preguntó qué pasaba allí y temió saberlo. En todo caso, aquí está. Vamos. De camino a la cocina, Philip miraba a Matías con recelo, escondiendo la cara en el hombro de su madre y metiéndose en la boca los dedos índice y medio, que brillaban de saliva. Matías prefirió desviar la mirada. Recordó el día en que había seguido a Alice también por un pasillo, aquel más largo. Miró los garabatos de Philip que colgaban en las paredes en lugar de cuadros, y tuvo cuidado de no pisar los juguetes diseminados por el suelo. Toda la casa, las paredes mismas, parecían impregnadas de un olor a vida al que no estaba acostumbrado, y pensó en su piso, donde tan fácil era preferir no estar, y empezó a arrepentirse de haber ido. En la cocina, Alberto lo saludó con un afectuoso apretón de manos, al que él correspondió como un autómata. A la mesa había sentada una mujer que se levantó y le tendió la mano. Ella es Nadia, los presentó Alberto, y él, nuestra próxima medalla Fields. Mucho gusto, dijo Matías turbado. Nadia sonrió e hizo amago de acercarse, quizá para besarlo, pero la inmovilidad de él la contuvo y solo repitió: mucho gusto. Matías se quedó mirando absorto uno de los grandes pendientes que ella llevaba, un aro dorado de al menos 5 centímetros de diámetro. Cuando se movía, aquel aro oscilaba con un movimiento complejo que él trató de descomponer según 3 ejes cartesianos. Las dimensiones de aquella alhaja y el contraste que hacía con el pelo negrísimo le sugirieron algo desvergonzado, casi obsceno, que a la vez lo asustó y excitó. Se sentaron a la mesa. Alberto sirvió vino tinto y brindó con grandilocuencia por el artículo que pronto escribirían con Matía, y pidió a éste que explicara a Nadia con palabras sencillas de qué trataba la cosa. Matía así lo hizo, y ella lo escuchó con una sonrisa incierta que delataba pensamientos muy distintos y que más de una vez le hizo perder el hilo. Parece interesante, comentó ella al final, y Matía bajó la cabeza. Es mucho más que interesante, repuso Alberto, con ademanes que describían en el aire un elipsoide que Matías se representó perfectamente. La mujer de Alberto trajo una sopera que desprendía un fuerte olor a comino. La conversación pasó a versar sobre cosas, sobre comida, terreno más neutral que pareció disminuir una tensión de la que no se habían dado plena cuenta. A excepción de Matía, todos lamentaron la falta allí en el norte de alguna delicia de su país. Alberto recordó los raviolis que hacía su madre, su mujer, la ensalada de marisco que comían juntos en cierto local de la playa cuando iban a la universidad. Nadia describió los canolis rellenos de ricota y espolvoreados de escamas de chocolate negro que hacían en la pastelería de su pueblecito natal, y mientras lo contaba, cerraba los ojos y se relamía los labios como si estuviera saboreándolos. En cierto momento,
Se mordió un instante el labio inferior y Matías, sin darse cuenta, se quedó con este detalle y pensó que había algo exagerado en la feminidad de Nadia, en la fluidez con que gesticulaba, en el acento sureño con que pronunciaba las labiales. La sentía como una potencia oscura que lo avasallaba y le caldeaba las mejillas. Los cuatro guardaron silencio unos segundos, como pensando cada cual en lo que los ataba a aquel lugar. Philip trasteaba con sus juguetes a unos pasos de la mesa. Durante el resto de la cena, Alberto supo mantener viva una conversación que decaía por momentos, gracias sobre todo a que habló mucho de sí mismo con ademanes cada vez más aparatosos. Después de los postres, su mujer se levantó para quitar la mesa. Nadie quiso ayudarla, pero ella rehusó y desapareció en la cocina. En la mesa hubo un silencio. Matía, ensimismado, pasaba el dedo por el dentado filo del cuchillo. Al cabo, levantándose también, Alberto dijo, voy a ver qué hace, y miró a Matía por encima del hombro de Nadia, como diciéndole que se las arreglara. Ambos quedaron solos, con Philip, alzaron los ojos y se miraron al mismo tiempo, pues nada más había que mirar, y se echaron a reír, azorados. Al fin, ella le preguntó, ¿y tú? ¿Por qué no vuelves? Lo miraba con ojos escrutadores, como si quisiera adivinar su secreto. Tenía unas pestañas largas y gruesas que a él le parecían postizas por lo inmóviles. Matía acabó de alinear con el dedo unas migas y contestó encogiéndose de hombros. No lo sé, es como si aquí hubiera más oxígeno. Ella asintió con la cabeza, dando a entender que lo comprendía. En la cocina se oían las voces de Alberto y su mujer hablando de cosas normales, que si otra vez el grifo goteaba, que quién acostaría a Philip, cosas que a Matía, de pronto, le parecieron tremendamente importantes. El silencio se prolongaba y buscó algo que decir que sonase natural. Mirara donde mirase, su campo visual abarcaba siempre a Nadia como una presencia opresiva. El color morado del vestido con escote absorbía poderosamente su atención, incluso cuando miraba, como hacía ahora, su vaso vacío. Pensó en que ahí bajo la mesa, tapadas por el mantel, a oscuras, estaban sus piernas, las suyas y las de ella, obligadas a una intimidad forzosa. En ese momento se acercó Philip y puso ante él, sobre la mesa, un cochecito, un Maserati en miniatura. Matías lo miró y luego al niño, que lo observaba como esperando una reacción. Con cierta vacilación, Matías cogió el juguete y lo hizo rodar un poco por el mantel. Notaba clavada, como midiendo su apuro, la mirada incisiva de Nadia. Hizo un ruido con la boca, imitando un motor, y al final soltó el juguete. Philip, que lo miraba en silencio, algo contrariado, estiró la mano, cogió el coche y volvió a sus juegos. Matías se sirvió vino y lo apuró de un trago. Entonces cayó en la cuenta de que tendría que haberle servido primero a Nadia y le preguntó si quería. Ella contestó que no, recogiendo las manos y encogiendo los hombros como si tuviera frío. Volvió Alberto, emitió una especie de gruñido y se frotó la cara con energía. Hora de la nana, le dijo al pequeño, y cogiéndolo por el cuello del polo lo puso en pie como si fuera un muñeco. Philip lo siguió sin protestar, pero antes de salir echó una última mirada a sus juguetes que tenía amontonados como si hubiera escondido algo debajo. Quizá va siendo hora de irme yo también, dijo Nadia, sin dirigirse exactamente a Matías. Sí, y yo, repuso él. Fueron a levantarse, llegaron a contraer los músculos de las piernas, pero no lo hicieron. Siguieron sentados y se miraron. Ella sonrió y él se sintió traspasado por su mirada, como penetrado hasta el alma. Se levantaron casi al mismo tiempo, arrimaron las sillas a la mesa. Matías notó que también ella tuvo cuidado y la levantó, y se quedaron de pie sin saber qué hacer. Así los encontró Alberto y les preguntó, ¿qué pasa? ¿Ya os vais? Es tarde y querréis descansar, contestó Nadia por los dos. Alberto miró a su amigo con una sonrisa cómplice. Os llamo un taxi. Yo vuelvo en autobús, se apresuró a decir Matías.
Alberto lo miró torciendo el gesto. A estas horas no sabes lo que dices. Además, la casa de Nadia te pilla de camino. 34. El taxi circulaba por las avenidas desiertas de las afueras, entre edificios sin balcones, todos iguales. En algunas ventanas, pocas, aún se veía luz. En marzo los días eran cortos y la gente adaptaba el metabolismo a la noche. Las ciudades son aquí más oscuras, dijo Nadia, como pensando en voz alta. Iban sentados cada uno en un extremo del asiento. Matías miraba cómo cambiaban los números del taxímetro, cómo, apagándose y encendiéndose, los segmentos rojos componían las distintas cifras. Ella iba pensando en el ridículo espacio de soledad que los separaba y armándose de valor para ocuparlo. Su apartamento quedaba a un par de manzanas y el tiempo, como la calle, pasaba deprisa. No solamente el tiempo de aquella noche, sino el tiempo de lo posible, el tiempo de sus 35 años incompletos. El último año, desde que rompiera con Martín, venía sintiéndose más y más extraña a aquel lugar, padeciendo más aquel frío que secaba la piel y que ni siquiera en verano remitía del todo. Pero tampoco se decidía a marcharse, porque a esas alturas dependía de aquel mundo. Se había atado a él con la obstinación con que uno se ata a las cosas que lo perjudican. Pensó que si algo tenía que ocurrir, debía ser en aquel coche. Más tarde no tendría fuerzas, más tarde se consagraría definitivamente, ya sin lamentarse, a sus traducciones, a aquellos libros cuyas páginas diseccionaba día y noche para ganarse la vida y llenar el vacío que iban dejando los años. Lo encontraba fascinante, extraño, mucho más extraño que otros colegas que Alberto inútilmente le había presentado. Aquella disciplina que estudiaban parecía atraer solo a personajes siniestros, o que los volviera así con el tiempo. Pensó, por decir algo divertido, en preguntarle a Matías cuál de las dos cosas, pero no se atrevió. Daba igual, extraño era e inquietante, aunque había algo en su mirada, como un corpúsculo brillante flotando en aquellos ojos oscuros que ninguna mujer, bien segura estaba, había conseguido capturar. Podía provocarlo y se moría de ganas. Se había echado el pelo a un lado para dejar al descubierto el cuello y pasaba los dedos por la costura del bolso que llevaba en el regazo. Pero a más no se atrevía y tampoco quería volverse. Si él estaba mirando a otro sitio, no quería saberlo. Matías se sopló en la mano cerrada para calentársela. Percibía la ansiedad de Nadia, pero no se decidía, y aunque se decidiera, pensaba, tampoco sabría qué hacer. Una vez, hablándole de su propia experiencia, Dennis le había dicho que los primeros contactos son siempre los mismos, como las aperturas del ajedrez. No es preciso inventar nada, porque ambos buscan lo mismo. Después, el juego sigue su propio derrotero y es entonces cuando se necesita estrategia. Pero yo ni siquiera conozco las aperturas, se dijo. Al menos, puso la mano izquierda en medio de los dos, como quien arroja un cabo al mar, y allí la dejó inmóvil, a pesar de que el sky le producía escalofríos. Nadia comprendió y, sin hacer movimientos bruscos, se desplazó al centro, le cogió el brazo por la muñeca, se lo pasó por su nuca, descansó la cabeza en el pecho de él y cerró los ojos. Su pelo desprendía un perfume intenso que impregnó la ropa de Matías y le penetró en la nariz. El taxi orilló a la izquierda, ante la casa de Nadia, y el taxista dijo, 1730. Ella se incorporó y los dos pensaron lo mismo, que costaría mucho encontrarse otra vez así, romper un equilibrio y recomponer otro distinto. Se preguntaron si volverían a ser capaces. Matías rebuscó en los bolsillos, encontró la cartera, tendió un billete de 20 y dijo, No change, thanks. Ella abrió la portezuela. Síguela, se ordenó él, pero no se movió. Nadia estaba ya en la acera. El taxista lo miraba por el retrovisor, esperando instrucciones. La pantalla del taxímetro marcaba 0000, con cifras parpadeantes. Ven,
dijo Nadia. Él obedeció. El taxi partió y ellos subieron por una empinada escalera revestida de moqueta azul oscuro y cuyos estrechos escalones obligaban a torcer los pies. El apartamento de Nadia estaba limpio y lleno de detalles, como puede estarlo la casa de una mujer sola. En medio de una mesa redonda había una cesta de mimbre con pétalos secos que hacía tiempo no emanaban perfume alguno. Las paredes estaban pintadas en tonos fuertes, naranja, azul oscuro, amarillo huevo, colores tan poco habituales en el norte que casi resultaban irrespetuosos. Matías pidió permiso para entrar y miró cómo Nadia se quitaba el abrigo y lo dejaba en una silla con la soltura propia de quien se siente en su espacio. Voy por algo de beber. Él esperó en medio de la sala con las destrozadas manos metidas en los bolsillos. Nadia volvió al poco con 2 vasos de vino tinto. Reía de algo que había pensado. Ya no estoy acostumbrada. Hacía mucho que no me ocurría, confesó. Te entiendo, contestó Matías, en lugar de decir que a él nunca le había ocurrido. Bebieron en silencio, mirando cohibidos a un lado y a otro. A ratos cruzaban la mirada y entonces sonreían, como 2 chiquillos. Nadia tenía las piernas dobladas sobre el sofá para ganar espacio hacia él. El escenario estaba listo, solo faltaba la acción, un arranque en frío, instantáneo y brutal, como todos los comienzos. Ella aún se lo pensó un momento. Luego dejó el vaso en el suelo, detrás del sofá, para no volcarlo con los pies. Se abalanzó sobre Matías y lo besó. Con los pies, se quitó los zapatos de tacón que cayeron al suelo con un ruido sordo y se puso a horcajadas sobre él sin darle tiempo a decir no. Le arrebató el vaso y le guió las manos a sus caderas. Matías tenía la lengua rígida. Ella empezó a girar la propia alrededor de la de él sin parar para ponerla en movimiento, hasta que Matías empezó a hacer lo mismo en sentido contrario. Se dejaron caer a un lado, algo torpes, y Matías quedó debajo. Tenía una pierna colgando y la otra tiesa, inmovilizada bajo el cuerpo de ella. Pensaba en el movimiento circular de su lengua, pero no tardó en perder la concentración, como si la cara de Nadia, oprimiendo la suya, hubiera atascado el alambicado engranaje de su pensamiento, como aquella vez con Alice. Deslizó las manos por debajo de la camiseta de Nadia y el contacto con su piel no lo molestó. Se quitaron la ropa despacio, sin separarse y sin abrir los ojos, porque en el cuarto había mucha luz y cualquier interrupción lo habría echado todo a perder. Y mientras bregaba con el cierre del sostén, Matías pensó que esas cosas pasan, que al final pasan aunque no se sepa cómo. 35. Fabio se levantó pronto. Había apagado la alarma del despertador y abandonado el cuarto evitando mirar a Alice, que dormía en su lado con un brazo fuera de la sábana y apretándola con la mano, como si estuviera soñando que se agarraba a algo. Se había dormido de puro agotado y había tenido una serie de pesadillas a cual más tétrica, y ahora sentía la necesidad de hacer algo con las manos, mancharse, sudar, cansar los músculos. Consideró ir al hospital y hacer un turno extra, pero sus padres venían a comer como todos los segundos sábados del mes. 2 veces descolgó el teléfono con la intención de llamarlos y decirles que no fueran, que Alice no se sentía bien, pero luego pensó que, aprensivos como eran, telefonearían para preguntar por ella. Él volvería a discutir con su mujer y sería peor. Se quitó la camiseta en la cocina y bebió leche de pie junto al frigorífico. Podía fingir que no pasaba nada, que esa noche era como las otras y seguir adelante como si tal cosa, como siempre había hecho, pero sentía una angustia nueva que le apretaba la garganta. Tenía el cutis tirante por las lágrimas que se le habían secado en las mejillas. Se enjuagó en el fregadero y se secó con el paño que colgaba al lado. Miró por la ventana. Estaba nublado, pero el sol no tardaría en salir. En esa época del año siempre era así. En un día como ese, habría podido salir en bici con su hijo, seguir la pista que bordeaba el canal, llegar al parque,
Allí beberían agua de la fuente, se sentarían en la hierba una media hora, regresarían luego a casa, esta vez por la carretera, y de camino pararían en la repostería a comprar pasteles que después comerían. No pedía mucho, solo la normalidad que siempre había merecido. Bajó al garage en calzoncillos. De la estantería más alta cogió la caja de herramientas. Su peso le produjo un instantáneo alivio. Sacó un destornillador, una llave del 9 y otra del 12 y empezó a desmontar la bicicleta, pieza a pieza, metódicamente. Lo primero que hizo fue engrasar los engranajes. Luego limpió el cuadro con un trapo empapado en alcohol. Con la uña rascó los pegotes de barro. Limpió también los entresijos de los pedales, las ranuras en que no cabían los dedos. Volvió a montar las diversas piezas, comprobó los frenos y los reguló de modo que quedaran perfectamente equilibrados. Infló las dos ruedas, tentando la presión con la palma de la mano. Retrocedió un paso, se limpió las manos en los muslos y contempló su trabajo con una modesta sensación de desapego. De una patada volcó la bici, que se dobló sobre sí misma como un animal. Un pedal quedó girando en el aire y Fabio escuchó su rumor hipnótico hasta que de nuevo se hizo el silencio. Salía del garage, pero dio media vuelta. Levantó la bici, la puso en su sitio y, sin poder evitarlo, comprobó que no se hubiera roto. Se preguntó por qué no era capaz de ponerlo todo patas arriba, dar rienda suelta a la rabia que sentía, maldecir, romper los objetos, por qué prefería que todo pareciera en orden, aunque no lo estuviera. Apagó la luz y subió la escalera. Alice estaba sentada a la mesa de la cocina, bebiendo té, pensativa. Delante no tenía otra cosa que el bote de edulcorante. Alzó los ojos y lo miró. ¿Por qué no me has despertado? Fabio se encogió de hombros, se acercó a la pila y abrió el grifo. Estabas dormida. Se echó lavavajillas en las manos y se restregó las manchas de grasa bajo el chorro. Hoy comeremos un poco más tarde, anunció ella. Fabio se encogió de hombros. No tenemos ni por qué comer. ¿Y eso? Él se frotó las manos más fuerte. No sé, era solo una idea nueva. Sí, tienes razón, una idea de mierda, replicó Fabio entre dientes. Cerró el grifo y salió de la cocina casi corriendo. Al poco, Alice oyó el chorro de la ducha, llevó la taza al fregadero y volvió al dormitorio a vestirse. Del lado donde dormía Fabio, las sábanas estaban hechas un lío, con arrugas que el peso del cuerpo había aplanado. La almohada estaba doblada por la mitad, como si se hubiera tapado la cabeza con ella, y las mantas, retiradas con los pies, estaban amontonadas en la punta. El cuarto olía un poco a sudor, como todas las mañanas, y Alice abrió la ventana para ventilarlo. Los muebles que por la noche se le antojaran con vida, con aliento propio, no eran ahora sino los muebles de siempre, inertes como su resignación. Hizo la cama estirando bien las sábanas y remetiéndolas bajo el colchón, doblando el embozo hasta la mitad de la almohada, como le había enseñado Sol. Luego se vistió. Oía el zumbido de la afeitadora de Fabio, procedente del baño, y que ella asociaba a las mañanas soñolientas de los fines de semana. Se preguntó si la discusión de aquella noche traería consecuencias o si acabaría como siempre. Fabio saldría de la ducha y, antes de ponerse una camiseta, la abrazaría por detrás, apoyaría la mejilla en su pelo y así permanecería un rato hasta que la rabia se le pasara. No había otra solución, de momento, pero trató de imaginar qué pasaría si no, y absorta, se quedó mirando las cortinas que el aire abombaba un poco. La asaltó una viva impresión, casi un presentimiento de abandono, como el que había tenido en aquel barranco cubierto de nieve y más adelante en la habitación de Matía, y como el que seguía sintiendo cada vez que veía la cama intacta de su madre. Se acarició con el dedo puntiagudo, se acarició con el dedo el puntiagudo hueso ilíaco, a cuyo afilado borde no estaba dispuesta a renunciar, y cuando advirtió que cesaba el zumbido de la afeitadora, se espabiló y volvió a la cocina
con una preocupación precisa, la inminente comida. Picó una cebolla y cortó un trozo de mantequilla que dejó aparte en un platito. Todo aquello se lo había enseñado Fabio. Ella estaba acostumbrada a manipular la comida con un distanciamiento aséptico, ejecutando una sucesión de acciones cuyo resultado final le era ajeno. Quitó la goma roja del manojo de espárragos, los lavó con agua fría y los dejó en el tajador. Puso al fuego una olla con agua. Supo que Fabio entraba en la estancia por una serie de ruiditos que se aproximaban. Poniéndose tensa, esperó que la tocara. Pero él se sentó en el sofá del salón y empezó a hojear distraídamente una revista. Fabio lo llamó sin saber muy bien qué decirle. Él no contestó. Pasó la página con más ruido del necesario y se quedó con el borde entre los dedos, dudando si rasgarlo o no. Fabio, repitió ella sin levantar la voz, aunque volviéndose. ¿Qué? ¿Me pasas el arroz, por favor? En la estantería de arriba. Yo no llego. Era solo una excusa. Los dos lo sabían. Era un modo de decirle que se acercara. Fabio arrojó la revista sobre la mesa, golpeó una media cáscara de coco que hacía de cenicero y lo hizo girar. Se cogió las rodillas y así se quedó unos segundos como pensándolo. Al cabo, se levantó bruscamente y, dirigiéndose al fregadero, le preguntó con rabia sin mirarla. ¿Dónde? Ahí. Fabio arrastró con estrépito una silla hasta el frigorífico y se subió. Iba descalzo. Ali le miró los pies como si no los conociera y le resultaron atractivos, aunque de una manera vagamente espantosa. Él cogió la caja de arroz que estaba ya abierta y la agitó. Y sonriendo de un modo que a Alice le pareció siniestro, inclinó el paquete y fue dejando caer el arroz poco a poco, como una lluvia blanca. ¿Qué haces? Se alarmó ella. Fabio rió. Ahí tienes el arroz. Y empezó a sacudir la caja, esparciendo arroz por toda la cocina. Alice se acercó y le dijo que parara, pero él no hacía caso. Como en nuestra boda, ¿recuerdas? Exclamó. En nuestra maldita boda. Ella lo agarró por la pierna para detenerlo, pero él le vertió arroz en la cabeza. Algunos granos quedaron enredados en su pelo lacio. De nuevo le dijo que parara y alzó la cara. Un grano de arroz le cayó en un ojo y le hizo daño. Así cegada, le propinó un golpe en la espinilla. Fabio reaccionó, sacudiendo la pierna y propinándole una patada en el hombro izquierdo. Desequilibrada, Alice trató de afirmarse sobre la pierna coja, mas inclinándose primero hacia adelante y luego hacia atrás, como un gozne desquiciado, cayó al suelo. Asustado, Fabio siguió un momento de pie en la silla, con la caja vacía boca abajo, mirando a su mujer hecha un ovillo en el suelo, como un gato. Tuvo un acceso de lucidez fulminante. Bajó de la silla. ¿Te has hecho daño, Ali? A ver, deja. Quiso girarle la cara, pero ella lo rechazó. Déjame. Cariño, perdona, se disculpó él. No te habrás... Vete, chilló Alice con una potencia de la que ninguno de los dos la hubiera creído capaz. Fabio se apartó al instante. Las manos le temblaban. Dio 2 pasos atrás, balbuceó. Vale, vale. Y corrió al dormitorio. Volvió al poco con camiseta y zapatos puestos y sin mirar a su mujer, que seguía en el suelo, salió a la calle. 36. Alice se retiró el pelo detrás de las orejas. La hoja del armario de cocina seguía abierta allí arriba, la silla inanimada ahí delante. No se había lastimado, no tenía ganas de llorar, no acertaba a reflexionar sobre lo que acababa de ocurrir. Empezó a recoger el arroz del suelo, al principio grano a grano, luego juntándolos con la palma. Se levantó y echó un puñado en la olla, que ya estaba hirviendo. Se quedó mirando cómo el arroz subía y bajaba caóticamente por efecto de la convección, como lo había denominado una vez Matía. Apagó el fuego y fue a sentarse en el sofá. No haría nada. Dejaría todo tal cual hasta que llegaran sus suegros y les contaría cómo se había portado Fabio. Pero no vinieron. Debió de avisarles él, o quizá
Había ido a su casa y en ese momento estaba contándole su versión, que el vientre de ella era árido como el lecho seco de un río y que él estaba cansado de vivir así. Reinaba el silencio en toda la casa. La luz parecía no encontrar su sitio. Alice descolgó el teléfono y marcó el número de su padre. ¿Sí? Contestó Soledad. Hola, Sol. Hola, mi amorcito. ¿Cómo está mi niña? Dijo la otra con su amabilidad de siempre. Así, así. ¿Y eso? ¿Qué pasó? Alice guardó silencio unos segundos y luego preguntó. ¿Está papá? Está durmiendo. ¿Lo llamo? Alice pensó en su padre, en la gran habitación que ya solo compartía con sus propios pensamientos y por cuyas persianas bajadas entrarían franjas de luz que caerían sobre su cuerpo dormido. El tiempo había borrado el odio que siempre los separó. Alice ya ni lo recordaba. Lo que más la había oprimido en aquella casa, la mirada grave y penetrante de su padre, era ahora su mayor añoranza. Él no le diría nada, ya hablaba poco. Le acariciaría la cara y le diría a Sol que pusiera sábanas limpias en su cuarto, nada más. Con la muerte de su mujer, algo había cambiado en él, se había ablandado. Paradójicamente, desde que Fabio formaba parte de la vida de su hija, se había vuelto más protector. Ya no hablaba todo el rato de sí mismo, dejaba que fuera ella quien le contara cosas, la escuchaba abstraído, más atento al timbre de su voz que a las palabras, y hacía comentarios con murmullos pensativos. Aquellos momentos de ausencia habían comenzado haría un año, cuando una noche, por primera vez, confundió a Soledad con Fernanda. La atrajo para besarla, convencido de que era su mujer, y para disuadirlo, Sol tuvo que darle un cachete, a lo que él respondió enfadándose y gimoteando como un niño. Al día siguiente no recordaba nada, pero tenía la vaga sensación de haber hecho algo mal, de haber roto el regular transcurso del tiempo, y le preguntó a Sol qué había ocurrido. Ella procuró no contestar, cambiar de conversación, pero él insistió hasta sonsacarle la verdad. Entonces inclinó la cabeza, sombrío, se volvió y pidió perdón en voz baja. Acto seguido se encerró en su despacho y ahí permaneció hasta la hora de cenar, sentado a la mesa, con las manos apoyadas sobre el tablero de nogal, tratando inútilmente de llenar aquella laguna de su memoria. Lapsus como ese se repetían cada vez con mayor frecuencia, y los tres, ella misma, su padre y Sol, procuraban no prestarles demasiada atención mientras fuera posible. Ali, ¿lo llamo o no? Repitió Soledad. No, no, se apresuró a contestar. No lo despiertes, no importa. ¿Seguro? Sí, mejor que descanse. Colgó y se tumbó en el sofá. Se esforzó por mantener los ojos abiertos, fijos en el techo encalado. Quería experimentar, bien despierta, la sensación del nuevo e incontrolado cambio, ser testigo del enésimo pequeño desastre, pero poco a poco fue respirando más regularmente hasta quedarse dormida. Bien, vamos a dejar nuestra lectura hasta aquí. Este es el fragmento 12 de La soledad de los números primos de Paolo Giordano. Ojalá que lo disfruten. Gracias.